Sean todas y todos muy bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio, el programa oficial de Radio F5. Nos estás escuchando a través de Twitter en vivo en este minuto. Y también recuerda que nos puedes seguir y escuchar en nuestras plataformas, tanto en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Si te gusta también nuestro contenido, te invitamos a dejar un me gusta, a compartirlo y también a seguirnos en nuestro canal. Y dicho eso, los paso a presentar, chicos. Bueno, mi nombre es Marisa Marín y estoy hoy día acompañada de Ariel Flores y Tamara Molina, perdón. Tami, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de qué vamos a estar conversando el día de hoy. Hola, Vane, muy bien, gracias. Aquí ya lista para comenzar de nuevo con el repaso de la actualidad semanal que tuvimos y hoy día también les vamos a contar sobre el despliegue presidencial de los candidatos presidenciales en la penúltima semana de campaña previo a las elecciones, así que les vamos a contar cómo se han movido los comandos, el despliegue regional, dónde han estado y qué ha pasado con los últimos debates presidenciales. Perfecto, Tami. Ariel, ¿cómo estás? Y ¿qué más vamos a conversar el día de hoy? Sí, vamos a hablar también de nuestros amigos del Partido de la Gente. Que tan bacanes que eran. Tenemos que obviamente está todo siempre en investigación, pero se habla de una situación que entra dentro de un marco irregular, tanto en lo legal como también en lo moral. Entonces genera divisiones dentro del partido de Franco Parisi. Y dar también otros, como siempre, anuncios. La semana pasada no estuvimos en vivo, pero el capítulo está re igual. Ustedes estuvieron hablando sobre las agendas de género damos candidatos. Estuvo muy bueno el programa. Y también recordad que el 19 vamos a estar en vivo en horario a confirmar. Pero que vamos a estar en vivo, vamos a estar en vivo. Efectivamente, ahí vamos a estarles informando mediante nuestras publicaciones para que estén atentos y atentas. Pero bien, muchas gracias, chiquillos. Partir como por este último tema bien polémico, la verdad. Hoy creo que como siempre partimos por lo más polémico de la semana y creo que ha sido lo que más ha marcado como las conversaciones en varios lugares, por decirlo así. Y es justamente lo que partió con lo que pasó con el Partido de la Gente, con Franco Parisi. Así que Ariel, te invito a darnos la introducción para que podamos conversar al respecto y sepamos qué onda el Cawin finalmente. ¿Qué pasó? Tenemos que CIPER la semana pasada publicó un reportaje donde hablaba del financiamiento irregular del Partido de la Gente. Tenemos que hay varias aristas respecto a este tema, pero vamos a tomar solamente las dos más importantes. Tenemos que el Partido de la Gente, una de las características que tiene, que si todo va bien podemos hablar con alguien del PDG, que nos habla sobre todo de lo austero que era esta campaña. Un poco que eran personas comunes y corrientes, que cualquier persona que habla un poco como que era su característica, que era cualquier ciudadano podía llegar a ser candidato del Partido de la Gente y se financiaban ellos la campaña. Una también de las características del Partido de la Gente era el tema del financiamiento propio, un poco que hacían a través de sus canales de YouTube, de Facebook, que hacían distintos programas que fueron los que caracterizaron a Franco Parisi y también al Partido de la Gente. Varios de estos eran las lucatones, que eran personas que hacían como teletones, como el que vivimos el pasado 3 y 4 de diciembre, donde se colocaban y decían, Juanito Pérez donó 30 lucas, todos celebraban las 30 lucas que le donó Juanito Pérez. Y estas platas iban a cuentas personales de dirigentes del PDG. Aquí es donde está el problema. Tenemos que el PDG está inscrito como organización un poco más, algo así, en septiembre de este año. Y estas actividades se realizaron 2 veces. Uno en julio y otro si es que no me equivoco, en octubre. Y esta de octubre es la que genera problemas producto que se hizo en cuentas personales cuando el partido ya estaba confeccionado. ¿Qué sucede acá? Tenemos que los partidos políticos son financiados por cuentas que le entrega el CERVEL vía ley de donaciones. ¿Qué significa esto? Que como tienen personalidad jurídica, se tiene que hacer vía aportes.cervel.cl para poder transparentar quién es la gente que dona estos dineros. Entonces ahí entra una ilegalidad. Esto es ilegal, que es que se financien en campañas personales. E incluso se generó un momento muy chistoso porque se depositaban en las cuentas del presidente del PDG, que es Luis Moreno. Y Luis Moreno estuvo invitado al matinal de Mucho Gusto, no sé si lo vieron este.
estuvo en el matinal de Mucho Gusto y decía como, ya, le preguntaron cuánto, estaba el presidente del PDG y estaba la abogada de Franco Parisi, que también es representante del Partido de la Gente, que le decía, ya, ¿cuánto dinero recibo? No, recibo algo así de 22 millones y la abogada le interrumpe. Luis, como abogada, te digo que por favor no respondas a esa pregunta. Ujú. Entonces ahí se empieza a generar ciertas sospechas que caen en una ilegalidad. Ahora, hay otra arista del tema que es la arista moral, que es un poco que genera esta división dentro del Partido de la Gente. ¿Qué sucede? Que se hicieron estas lucatones, se consiguieron dinero, se consiguió mucha plata, pero el tema es cómo se distribuyó este dinero. Hay gente del Partido de la Gente que funcionó organizativamente, hicieron sus propias campañas y se empezó a pedir mucho dinero, pero pasa que ese dinero nunca se transparentó en qué se gastó. El que fue conseguido de las lucatones, el tema de cómo iba a ser la distribución. Incluso Franco Parisi salió en un Twitter a decir, no, todo esto fue distribuido de forma equitativa para todos los candidatos del PDG, cuando parece que no es tan así. Entonces ahí es donde hay otro problema. Otro tema más es que se habla que en un candidato de la región metropolitana recibió más dinero que cualquier otro candidato del PDG a partir de esos dineros. Y como eran cuentas personales, no se sabe qué se hizo con esa plata. También hubo en este reportaje CIPER, para mí que es el momento más entretenido de todos, que era un representante era un militante de Talca. Y se estaba organizando un bus para ir a buscar a Franco Parisi a Santiago el 7 de noviembre cuando llegara. No llegó. Así que esto es lo que presenta CIPER. Que salía 12.000 pesos Cada pasaje. cada pasaje. Entonces como que iban a arrendar el bus ellos, iban a ir todos a buscar a Franco Parisi y nunca se organizó, nunca se pedía mucha plata, pero nunca se justificó nada. Entonces estaba todo muy, muy desorganizado y no es por tener sospechas, pero obviamente es irregular, obviamente hace desconfiar de las directivas del Partido de la Gente. Entonces, un poco ya para cerrar la idea y comentar todo esto, siento que ahí está toda la problemática que se presenta. Obviamente han salido los dirigentes del PDG a decir no, está todo justificado, está todo mostrado, pero no se condice con las bases del Partido de la Gente, que dice que no se sabe en qué se gastó esa plata para las campañas, cuáles fueron dirigidas a la campaña de Franco, cuáles fueron dirigidas a las campañas de los propios, que eran algo así de 60 a 80 candidaturas entre senadores, diputados y consejeros regionales. Entonces no se sabe nada respecto a eso. Y además teníamos el antecedente, que lo conversamos con la Vane antes de empezar el programa, que esto ya se sabía. Esto era algo que ya se había transparentado, que estaban en cuentas personales y que el CERVEL ya había empezado a investigar, pero creo que todavía no estaba lista la personalidad jurídica, entonces como que había un enredo más o menos. Y me acuerdo que nosotros lo comentamos cuando Franco Parisi ya inició todo este proceso, que se hablaba que se estaba todo depositando en cuentas personales, cuando se tendrían que haber hecho en cuentas de partido, cuando ya tenían una personalidad jurídica, ya eran una empresa, ya tenían todo el organismo para decir ya estamos a punto de ser un partido político oficializado por el CERVEL. Entonces, esto todo lo que sucede con el Partido de la Gente, se empiezan a generar divisiones e incluso fue uno de los motivos por los cuales Gabriel Boric decidió no participar en el programa Bad Boys, dirigido por el ex candidato presidencial. Efectivamente, no, y junto con eso recalcar en el fondo el procedimiento como ilegal al que también él decide realizar con la transferencia de estos dineros a cuentas propias, cuando es bien sabido que eso no está permitido directamente. Y creo que eso es como la gravedad, fuera de la gravedad de otras situaciones en las que el ex candidato presidencial se ve involucrado, como lo son sus deudas de pensión alimenticia, que es algo que también ya conversamos previamente en el programa. Dale nomás, Ariel, algo que iba a decir. Sí, es que además ya salió una vocera de la Corte Suprema a decir que esto ya está una sentencia y tiene que pagar. Uh-huh. Sí, no, y al final lo que causó polémica, como decía el Ariel, fue esta intervención de su abogada en el matinal, diciendo así como tu abogada, no respondas, no te conviene. Y fue altamente criticada, pues eso fue todo en vivo. Sí, recuerdo, sí lo vi. Te había dicho que no, pero sí lo había visto. Tami, ¿tú qué opinas al respecto? Información adicional, ¿qué te parece? ¿Qué es lo más polémico de todo lo que estamos conversando?
Sí, efectivamente también, sumándome a lo que el enganche con el tema de que esto pasó todo en vivo en el Mucho Gusto, fue bastante polémico porque Luis Moreno estaba totalmente desconectado de cómo funcionaba el orden de las cosas siendo el presidente, o sea, el que debería tener ahí todo clarísimo, de los movimientos de dineros del partido, sobre todo, se sabe que esto partió como un movimiento, ¿cierto?, del Partido de la Gente, pero ya en julio esto ya estaba institucionalizado en el CERVEL, por lo que esto ya no era un movimiento, sino que era un partido político, y ahí lo que decía el Ariel, que ya hubieron diversas lucatones, que esto ya puede ser cuestionado moralmente, pero ya luego hubo una francotón que se realizó en septiembre, ya hasta el mismo Franco Parisi a través de sus redes sociales hizo el llamado a donar, cierto, con todos estos gastos de campaña a la cuenta personal del presidente Luis Moreno, y eso ya cabía en la ilegalidad porque ya estaban conformados como partido político ante el CERVEL. Por lo mismo, luego de estas diversas denuncias, ¿cierto?, de diferentes militantes que han señalado, ¿cierto?, a la prensa, han denunciado públicamente a la prensa que ellos, al decir por los grupos de WhatsApp que tienen para comunicarse, y es como la principal vía de comunicación, o también a través de estos streamings que hacen, han pedido rendiciones de cuenta de este dinero que han donado voluntariamente al partido para estos diversos gastos y no se ha transparentado. Y dicen y han denunciado también a la prensa diversos hostigamientos o que los hayan sacado del grupo de WhatsApp por insistir en estas rendiciones de cuentas. El presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, declaró a CIPER que esto sí se había hecho la rendición de cuentas, pero que alguna gente reclama porque no la vio, pero finalmente no tiene claro quién hizo la rendición de cuentas, dice que él finalmente no puede estar a cargo de todo, sino que la finanza lo ve, pero que él no puede saber todo, entonces sus declaraciones, en fin, del presidente, que es este representante, son extremadamente vagas y no tiene manejada ni siquiera las cifras exactas de cuánto es el total del monto que le llegó de las donaciones de todos estos militantes a lo largo de Chile. A su cuenta en CIPER se habla como un monto primero de 12 millones alrededor por ahí del que pudo tener acceso, pero por otro lado se hicieron muchos más eventos que llegaron a su cuenta, que incluso se colapsó de pagos y tuvieron que abrir otra del Banco Santander. Entonces las platas están por ahí, militantes denuncian que esto no ha sido rendido y ahí está la polémica. Y bueno, estos mismos militantes hicieron una denuncia al CERVEL, y el CERVEL, como decías tú, esto ya se sabía de antes, pero en la legalidad los militantes hicieron una denuncia al CERVEL y el CERVEL el 11 de noviembre del 2021 inició un procedimiento administrativo sancionatorio, perdón, a raíz de las denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes recibidas en cuentas corrientes de los dirigentes del partido, cuentas corrientes personales, lo que no corresponde, ¿cierto?, cuando esto ya está consolidado como partido político. Esa es lo principal. Y otra de las aristas principales que lleva toda esta polémica también, aparte de todo lo que mencionaron ya ustedes, de las cuentas, de las transferencias, de este bus por París y entre todas estas polémicas, otra de ellas es de un candidato a senador, ex candidato a senador, no salió electo por el Partido de la Gente, a la región metropolitana, que es Roberto Cofré Cerda, que también es militante del partido. Y este señor tenía una empresa llamada Cubic Tecnología y Servicios SPA. Esta era de su propiedad. Esta empresa fue la encargada de proveer la papelería que se utilizó en las campañas parlamentarias de este partido. Es decir, él generó los flyers, los volantes, ¿cierto?, de los diferentes candidatos a las senatoriales y también de Franco Parisi para la campaña. Este señor en las declaraciones a la prensa señaló que a él le fueron a pedir ayuda porque nadie podía prestar servicios con el tema de la constitución del partido, era como un tema legal que todavía no se constituía, no recibían aún la plata del CERVEL, entonces lo que él hizo fue prestar este servicio en medio de todo este tema y finalmente con su empresa financió esto y generó este material de campaña, pero el tema es que eso no corresponde claramente, porque pasa que el CERVEL transfirió una cifra exacta de 197.799.845 pesos como anticipo para toda esta campaña de cores, diputados y senadores. Entonces, de estos 197 millones de pesos, 112 millones se fueron para la empresa Cubic, para la empresa de el ex candidato senatorial por la región metropolitana del Partido de la Gente, Roberto Cofré. He ahí el problema.
¿cierto? Porque finalmente este señor recibió más de 100 millones de pesos, 112 millones de pesos por parte del CERVEL, es decir, dineros de la ley de donaciones, lo que no corresponde para un ex candidato senatorial, para un militante del Partido de la Gente. Y ahí también está esta polémica, y bueno, el resto de los dineros se disgregan en 45 millones en la franja, 10 millones en radios, 11 millones en cierre de campañas y 19 millones de otros. Esto es información directamente del CERVEL, está todo dentro de este ente fiscalizador que hoy día ya se encuentra investigando toda esta polémica del Partido de la Gente, pero principalmente acá radica también que un ex candidato senatorial de este partido haya recibido más de 112 millones de pesos en gastos para una empresa propia, personal. Esas son las principales polémicas que rondan al Partido de la Gente y bueno, eso respecto a la información concreta que tenemos sobre esta gran polémica, porque podemos decir que definitivamente es una gran polémica, y también a la vez quiero destacar el trabajo que ha hecho CIPER con diversos candidatos, un periodismo independiente, financiado, ¿cierto? Autofinanciado, que tienen un sistema de funcionamiento de periodismo de investigación que ha sido bien valorado y que ha estado a cargo del descubrimiento, ¿cierto? También de otros temas como fue el de Karina Oliva con el Partido Comunes, con este desvío de fondos, así que valorar la labor periodística que hace este medio serio e informado para descubrir, ¿cierto? Y indagar en todas estas polémicas que involucran a los candidatos presidenciales. Perfecto, Tami, muchas gracias. Yo ahora quería preguntarles, ¿qué creen que va a pasar con el Partido de la Gente? ¿Qué va a pasar con Parisi directamente? Considerando que dentro de las conversaciones que mantuvo con José Antonio Kast, al parecer el plan era seguir en la carrera política de aquí a cuatro años más. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el partido y qué va a pasar con la figura específicamente de Franco Parisi? Ariel, dale nomás. Antes, gracias Ferromento27 por seguir el canal. Yo creo que es tan extraño. Una de las cosas que no voy a olvidar de esta elección es Franco Parisi. ¿Qué pasa? Que siento que igual estas cosas, como lo de recibir todo en cuentas personales, como esto de autopagarse las cosas, es pura desinformación. Es puro caer en errores de novato. No, como digo, se notaba que no tiene ninguna mala intención inicial. Por ejemplo, Luis Moreno, se nota que pega de inocente, como se vio en esta declaración de la abogada, así como no digas eso. Siento que la base del PDG es muy así. Realmente, que en ese sentido, como si bien pueden ser muy de alabar mucho a Franco Parisi, se nota que tienen esta intención de cambiar las cosas y el PDG se le abrió las puertas para que esto sucediera. Entonces, como las bases regionales, por ejemplo, sobre todo de las regiones que se ganó, el Biobío, Atacama, Antofagasta, creo que entran en este sentido de querer cambiar las cosas, pero no tenían los espacios. Pero igual siento que ahí es donde cae la irresponsabilidad de los líderes del PDG, que son los bad boys un poco, los que incomodan a la elite, que no apoyaron a su base. Si en ese sentido se concentraron en la campaña de Parisi y se llenaron la boca con esta base militante que los apoya mucho. Entonces, lo mínimo que tenéis que hacer es rendir las cuentas. Porque Franco Parisi, uno de sus grandes discursos es que a ti te están escondiendo tal cosa, a ti te están estafando por esta otra situación. Parte por casa, transparentando las cosas, mostrando lo que tú crees. Y bajo su carrera política, yo encuentro que puede continuar. Encuentro que el Partido de la Gente ahora pocos diputados no tiene. Creo que tiene 7, si es que la memoria no me falla. Más de 10 no son, pero son hartos. Son entre 5 y 7. Y que se pueden posicionar, decir, no, estamos acá, nosotros pensamos esto, algún proyecto de ley, por ejemplo, un cuarto retiro o el retiro del 10%, que fue el palo de Pamela Giles, su caballito de batalla, y ahora salió reelecta. Y con una muy buena votación, valga destacar. Entonces, siento que su carrera política puede continuar y además todo depende de también su participación en el gobierno, porque José Antonio Kast se ha mostrado muy abierto a que el Partido de la Gente entre a su gobierno. Y lo que más necesita Kast es gente, porque lo hemos conversado muchas veces. Hay algo que se llama entregar gobernabilidad.
Y un partido como el Partido Republicano solo ahora ya no va a entregar gobernabilidad. Entonces, ¿con qué se puede aliar? ¿Con la derecha? Renovación Nacional, UDI, Evópoli. Igual Evópoli descartó estar en el gobierno, pero nunca sabe. Y con el Partido de la Gente. Entonces siempre se ha mostrado abierto el propósito. Ayer en Candidato Llegó Tu Hora dijo sería ideal que entraran al gobierno, de que ellos quieran, ahí es otra cosa. Entonces siento que depende de todas estas decisiones que se puedan tomar, depende del posicionamiento de Franco Parisi los próximos 4 años, o por lo menos en el próximo año electoral, porque se puede transformar en una figura de opinión que puede seguir insistiendo con estos programas de Facebook, con los Bad Boys, con todo esta estrategia de campaña que lo llevó a estar tercero. Entonces, si bien no lo veo como un presidente, sí creo que puede ser una figura potente para las próximas candidaturas presidenciales. Sí, con respecto al tema de que claramente no va a gobernar, o sea, no tiene la capacidad de gobernar solo, me recuerda un poco las palabras que decía Kast hace unos días, y por lo que fue bastante trending y bastante meme respecto a lo que decía él mismo, como nosotros no estamos en posición de... En condiciones de gobernar solos. Y todos quedaron así como, pero ¿cómo? Y el periodista, que no recuerdo en este momento, si no me equivoco, el del 9, de Mega, Juan Manuel Astorga, de ¿no Mega. era? Sí, creo que sí. Del 9, po. Del Mega. El carnívoro. Perdón. Le decía, pero candidato, como las declaraciones fuertes? Y me dicen, no, si yo no dije eso, dice Antonio Cast. Pero tienen la razón, en verdad. Fuera del meme, un gobierno es incapaz de gobernar solo, es imposible, y no debiese ser así tampoco. Sí, me hace sentido como lo que dice Ariel. Y a diferencia un poco que es el aporte, que se habla mucho como no, de sacar al Partido Comunista de la Pro Dignidad, por ejemplo. No, porque el Partido Comunista tiene una base electoral muy grande y tiene una cantidad de militantes muy grande. Y un presidente tiene que escoger algo así de 5.000 cargos de confianza entre ministros, subsecretarios, seremis, presidentes de instituciones, subsecretario, y así nombrar muchos y muchos cargos que todos los escoge el presidente. Por ejemplo, ahora tiene que nombrar los asesores de los gobernadores, y así. Entonces, por eso se habla de entregar gobernabilidad y por eso están los acuerdos. Por eso se busca que sean lo más grandes posibles. Entonces, ahí donde está el Partido Republicano, que como ellos solos no tienen una base de militantes, pueden tener 5.000 personas. Porque necesitan por lo menos 33.000 para poder confeccionarse como partido. Pero nunca esas 5.000 personas van a estar a lo largo de todo el país y van a tener la posibilidad de ejercer un cargo. Entonces ahí es donde está un poco lo que respalda, como lo dijo, no estamos en condiciones. Me sorprende que haya dicho la verdad José Antonio Cast, pero eso hace un poco que pueda incluso crecer esta masa, con que también entra dentro de los rumores, y no lo pudimos conversar estos días, es que José Antonio Cast le prometió, esto es todo un rumor, supuestamente desmentido por los mismos, por Cast y por Franco Parisi, pero nunca se sabe, que es que Franco Parisi ya se había reunido con José Antonio Cast en Miami. Después habló que había sido unos asesores de Cast con Franco Parisi y le habían prometido un ministerio. Entonces ahí es donde está el problema, pero con su situación judicial no podría ser ministro, pero sí el Partido de la Gente está cada vez más cerca de estar en un pacto con José Antonio Cast, que por ejemplo manteniéndose la independencia. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Tami, ¿qué opinas al respecto a la pregunta inicial, que ya no hemos desviado caleta? O sea, en la misma relación, pero quedó atrás la pregunta, la reitero para que la recuerden. ¿Qué opinas respecto a qué va a pasar con el Partido de la Gente y qué va a pasar con la figura en especial de Franco Parisi? No sé, yo lo veo medio difuso, si bien creo que el acercamiento a José Antonio Cast claramente es mucho más cercano, y yo creo que natural por el tema ideológico político que está en la base, más allá de la intención y las ganas de cierto cambiar. Como decías tú, Ariel, acá hay gente común y corriente que de verdad, por ejemplo, la gente que entró hoy día en el cupo de diputado,
que son 6 diputados hoy día que entraron del Partido de la Gente, son personas que definitivamente tienen ganas de cambiar cosas, tienen un discurso como progresista de cierta forma, en avanzar en ciertas materias de ley, tienen este discurso bien arraigado de hacer las cosas y trabajar como de buena forma por la política, ¿cierto? Algo más renovado. Tienen buenas intenciones desde mi punto de vista. El tema que siento yo es que creo que perderían su esencia si salían directamente con José Antonio Cast. Eso que decías tú, yo creo que igual lo veo medio lejano, porque hay como de todo en el Partido de la Gente. Si bien, como decía yo, la base ideológica está mucho más cercana a José Antonio Cast por el tema de derecha, aún así, hay de todo un poco, yo creo que los votos igual se van a dispersar, es cosa de ver Twitter con las mismas discusiones de militantes del Partido de la Gente, y algunos, no, Boric, no, terrible, el comunismo, y otros, no, yo creo en la derecha y el Partido de la Gente, pero jamás voy a permitir que José Antonio Cast, porque la derecha, el pinochetismo, y a la vez otros dicen, no, yo voy a votar nulo y blanco porque ninguno de los dos candidatos va a representar en lo que se necesita, incluso han salido unas fake news de que si se vota nulo o blanco en la votación, pueden haber como dos candidatos nuevos, y definitivamente hay una mezcla gigante dentro de los militantes del Partido de la Gente, así que yo creo que más que los militantes como tal, va en la cabecilla, como decían ustedes, los bad boys, que son los que tienen como la decisión final de decir así como vamos a entrar a gobernar con José Antonio Cast o nos vamos a quedar en neutros, que es como la posición que hasta ahora se mantiene por lo menos, si bien han salido estos rumores de que se juntó con unos asesores y no sé qué, eso aún todavía no está como 100% confirmado. Aún así, viene como del lineamiento de la dirección del Partido de la Gente ver qué va a hacer, pero creo que definitivamente perdería su identidad si toma un bando. Igual lo veo poco probable, porque imagínense, Evópoli, que es como parte actualmente del gobierno de Sebastián Piñera, decidió apoyar a José Antonio Cast, pero ni siquiera ser parte de su gobierno, decidió eso. Entonces, si Evópoli, digo yo que es como de una derecha mucho más como clara en su lineamiento, que podría incluso apoyar a José Antonio Cast y pensar que uno de los como dirigentes más importantes de Evópoli, que ha perdido fuerza, obviamente, pero que sigue siendo un rostro visible de Evópoli, que es Felipe Cast, el sobrino de José Antonio Cast, tenía mucho más lógica que entrara al gobierno, posible gobierno de José Antonio Cast, que el Partido de la Gente, que como les decía, hay una mezcla tan grande que creo que no se le iría el discurso este de incomodar a la élite, ¿cierto? De ser neutros, de ser independientes, de generar nuevas propuestas para el país, pero sin tomar color por ningún bando, ni de izquierda ni de derecha, ¿cierto? Por los partidos políticos tradicionales. Entonces creo que sería lo que proyecto yo del Partido de la Gente es que hagan una buena labor de diputados. Ahí esos 6 diputados yo creo que van a estar en la mira, estando ahí en jaque, dependiendo qué proyecto de ley se presente ante la Cámara de Diputados, van a estar ahí muy en la mira también con las declaraciones que den, no dependiendo del presidente que salga si van a estar a favor o en contra, quizás va a ser muy disperso. Entonces yo creo que lo mejor para el Partido de la Gente, de cierta forma, para mantener este discurso y que crezcan, porque yo creo que probablemente si mantienen este discurso van a seguir creciendo, sobre todo con estas instancias online que llegan a mucha gente. Hoy día es una YouTube, por ejemplo, estos live que hacen, estos grupos de WhatsApp, estas reuniones, llegan a mucha gente. Entonces tiene la capacidad para volverse un partido mucho más grande en la próxima elección, tener mucho más diputados, generar una bancada mucho más consolidada. Podría como ir creciendo fuerza y ya estabilizarse como tal. Y aparte tenemos que considerar que Franco Parisi ni siquiera puede pisar nuestro país. Entonces, ¿de qué forma hoy día, por ejemplo, podría que se le dé un ministerio? Creo que sería como, como que no calzaría mucho con la situación actual que vive el Partido de la Gente, pero lo que creo sí es que claramente los militantes, más allá de la directriz de Franco Parisi, que es bastante cuestionable este personaje, justo con estos bad boys, desde el presidente hacia abajo, del presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, hacia abajo, claramente yo siento de forma sumamente personal que tienen buenas intenciones con el tema de hacer política y tienen ganas como de generar cambios, por decirlo así, pero lo que arruina esta intención como ciudadana de salir adelante y estar ahí dentro de los espacios políticos, ¿cierto? Es la cabecilla, que es Franco Parisi, junto con estos bad boys que han dado mucho de qué hablar,
por un lado, y por otra ahí van a tener que saber cómo salen y qué sale finalmente de la investigación de la polémica con todos estos fondos mal rendidos en base a la directriz del presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno. Entonces yo creo que ahí tienen todos estos desafíos, pero ahí tienen que ver cómo salen finalmente, porque la base territorial del Partido de la Gente es gente como uno. Así que ahí hay que ver cómo ellos se mueven finalmente. Me parece. Ariel, siento que quieres decir algo, ¿no? Sí, un comentario. El Fermento 27. Perdería la identidad en caso de unirse al lado de Kast. Y eso puede hacer perder poder electoral. Y coincido. Siento Sí. que el PDG lo que mejor puede hacer es no irse para ningún lado. Muy objetivamente. Para mí ojalá votaran por Boric. No. Pero lo que más les conviene es hacer bien las cosas estos 4 años. ¿Por qué? Un ejemplo claro es la lista del pueblo. Nosotros, o por lo menos yo, incití que si la lista del pueblo hacía bien las cosas, podía tener una lista electoral bien armada Sí, recuerdo. y ser el futuro. Sí. Porque lo mismo, el poder independiente, ellos no escogieron la gran cantidad de constituyentes porque sí, sino porque te estaban conectados con las bases, guiaban a un poder electoral que no tenía confianza en ningún poder político, que calza mucho un poco con esto del PDG, pero quizás más cercano a la derecha. A diferencia de la lista del pueblo, que era muy cercano a la izquierda, pero malas decisiones tanto de su dirigencia, como fundadores, voceros, sumado al caso Bade y sumado a lo de Diego Ancalao, lo hundió. Y la lista del pueblo, olvidémonos, no va a ser una anécdota de este periodo entre estallido social y ahora el periodo presidencial. Va a ser muy anecdótico todo lo que les pasó, más que nada. Y lo mismo el PDG. Ya partieron con este traspié, que no creo que les afecte tanto, pero sí tienen que empezar a hacer bien las cosas para lo mismo. El próximo gobierno, los próximos 4 años, tener más arrastre, poder tener más diputados, tener más senadores como fuerza política. A mí el PDG ni me mama ni me viene. Muy difícil yo voy a votar por alguien del PDG en mi vida. Pero como fuerza electoral tienen que mantenerse en la neutralidad. Pueden tomar este centro político que está muy en el vacío. Ahora, si bien se habla mucho de los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, con un vacío al medio, eso lo puede tomar el PDG de ahora en adelante. Y sobre todo con un gobierno que va a buscar acuerdos, cualquiera de los dos que salga, porque ya está muy dividido todo lo que está sucediendo adentro. Están los republicanos, está Chile Podemos Más, Prueba de Dignidad, la Concertación, Independiente y el PDG. Entonces está todo tan extraño que como dice Fermento, puede hacerles perder el poder electoral, sobre todo con este centro que dicen que casi igual está en el lado de la derecha. Pero lo que también mencionamos siempre, que es sopesar las cosas. El poder económico, que el de Kast está igual cercano al de Parisi, pasándose un poco más al extremo, que es reducir el Estado lo más posible, porque son todos ladrones, a un poco estas medidas como la zanja, que por ejemplo en Colchane también les fue muy bien. Por lo mismo, porque Parisi tuvo este discurso anti-inmigración, o migración regulada así ultra hardcore como el de Kast, pero sin una zanja. Pero sí buscaría echarlo a todo. Y Fermento 27 también nos dice, si pueden llegar a hacer algo muy grande el PDG, pero hay que ver si Parisi llega a Chile en estos 4 años. Eso también es un escenario interesante a considerar, si va a estar en Estados Unidos todo este rato o va a llegar. O va a enfrentar la acusación de pensión de alimentos. O qué chucha va a hacer con Parisi. Pagarle con la plata que le depositaron a las cuentas, no sé. Pero bueno, chicos, ya para pasar al siguiente tema, les pregunto si tienen algo más que agregar, Tami. No, ya. Genial. La mano no me veía, estaba muy lejos. Perdón, me da piti. Pero bueno, concluyendo el tema, concuerdo. Y sí, me gustó mucho el cierre que hizo. ¿Cuál era el nombre, perdón? Fermento 27. Fermento 27, y que claro, el regreso inminente probablemente, no sabremos, de
de Franco Parisi. Pero bueno, tendremos que hablar de él nuevamente, seguro. No va a pasar desapercibido en este tiempo, yo creo. Eso lo más probable es que sigamos hablando de Franco Sí. Parisi, no se nos va a olvidar este tiempo, ¿no? No. Difícil. Pero bueno, chicos, ya pasamos al siguiente tema de los tres. Este es más breve. Y luego damos con el tema un poquito más denso. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue el debate de la Archi. Así que, Tami, si no me equivoco, ¿tú estabas a cargo de ese tema? Sí, ahí más o Dale menos. nomás, Tami. ¿Qué pasó hoy día? ¿Me escuchan? Sí. En la mañana. Sí, hoy día fue el penúltimo debate entre el abanderado de Apruebo Dignidad y el abanderado del Frente Social Cristiano. Este encuentro fue organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, que abordó los temas generales como pensiones, cambios programáticos, ley de medios, migración, descentralización y crecimiento económico. Cabe destacar que este debate, la diferencia que tuvo fue que hubo un bloque de periodistas, ¿cierto?, que vemos generalmente a los medios, en la radio, en la tele, pero donde marcó y se valoró esta instancia fue que hubo una sección especial de periodistas de regiones, dividido en dos bloques, y eso igual fue muy destacado y muy valorado, considerando las preocupaciones y preguntas que también convocan a las regiones de nuestro país con el tema de la descentralización. Pero bueno, en general hubo diversos momentos como de tensión, más que nada se abordaron diversos temas, los mismos temas de siempre. Ya podemos ver definitivamente que ambos candidatos, como José Antonio Kast y Gabriel Boric, han estado bastante moderados en sus discursos. Ya vemos como a José Antonio Kast incluso cambió su programa de gobierno. Y ahí el mismo periodista lo interpelaba en este mismo debate diciendo que partió de 200 y tantas páginas a 55 páginas de su programa de gobierno, y una de las intervenciones, por ejemplo, que hubo en este debate en la mañana hoy día fue del periodista Ramón Ulloa, que le consultó justamente por este cambio programático de su programa de gobierno, y justamente ahí le fue preguntando por algunos puntos que hoy día no estaban, y efectivamente sí, ya no estaban, iban a realizarse en su eventual posible gobierno. Y uno de ellos le preguntó si se derogará, no sé, ahí me perdí en la... derogará la ley que va contra el aborto en todas las causales, y ahí lo que señaló él es que es una persona profundamente democrática, y si hay una mayoría sustancial que dicta una ley, esta se respetará, lo que se podría interpretar como que él no va a seguir adelante con esta iniciativa de derogar esta ley. Y a la vez, otra intervención que hizo el periodista Ramón Ulloa fue consultarle por romper las relaciones con Cuba y Venezuela, porque eso ya no está escrito en el actual programa de gobierno de José Antonio Kast. Y ahí Kast dijo que pese a que no estuviera en el programa, esto iba a seguir adelante con la misma fuerza, ya que desde su cuña, lo que dijo en este debate, hay que priorizar la democracia y terminar con las dictaduras de Venezuela y Cuba. Dijo que iba a mantener las relaciones consulares, pero no las embajadas. Y por otro lado, la última intervención que le hizo este periodista a José Antonio Kast fue retirar a Chile del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cierto? Que había sido otro de los puntos polémicos que Kast también había generado en su programa, y ahí dijo que lo estaban evaluando porque él dice que ahí le choca que Cuba y Venezuela estén presentes, que son dos países que han violado los derechos humanos, y no le parece que estos países tengan algo que decir en una mesa sobre derechos humanos, lo que claramente indica que definitivamente quiere romper relación con estos dos países, pero ahí podemos ver como una disyuntiva, porque podemos decir que China también es una dictadura y no se ha nombrado a este país, ¿cierto?, que es una de las principales potencias a nivel mundial. Y bueno, hay entre otras cuñas que también incluyeron, por ejemplo, las parejas, los beneficios para las parejas casadas que se iban a subsidiar, porque él decía que había que igualar la cancha como por las madres solteras, pero ahí fue todo un debate que ahí José Antonio Kast estuvo ahí con el periodista Ramón Ulloa, y también este mismo periodista, que fue una cuña ahí bien destacada, que sobre detener a personas en recintos distintos a las cárceles, ¿cierto? Porque el periodista le dijo que esas eran cosas que planteaba la CIA y la DINA en tiempos de dictadura, a lo que Kast no tuvo una respuesta muy efectiva, ¿cierto?, frente a esta interpelación del periodista de
Canal 13. Así que eso respecto por lo menos a las intervenciones de José Antonio Kast y su debate con los periodistas, y por otro lado también tenemos a Boric, que se abordó de distintas materias también, pero uno de los temas que también generó harta polémica fue con esta aclaración sobre el sistema de pensiones y las rentas vitalicias, que hoy día la Comisión por el Mercado Financiero dice que las rentas vitalicias no son heredables, pero Gabriel Boric en este debate decía que sí lo eran, porque hay un punto específico al parecer de la renta vitalicia que él quiere y como poner en el sistema de pensiones que propone, y que en el sistema de pensiones que él propondría la pensión sí sería heredable. Pero ahí tuvo este encuentro con el periodista que le decía que desde la información oficial de la Comisión para el Mercado Financiero, las pensiones por rentas vitalicias no son heredables, que se pierde ese derecho. Claramente hoy día hay que considerar que las rentas vitalicias de las pensiones, la gente recibe un poco más de dinero, tiene una suma de pensión mucho más alta por estar en el sistema de rentas vitalicias, pero esto no es heredable. Y por otro lado también se abordó con Boric la condonación del CAE, que ahí el periodista le decía cómo iba a generar esta deuda tan grande con el Estado, ¿cierto? Porque ahí son 200, 300 mil jóvenes que siguen con esta deuda del CAE, y 60.000 es el dato de los que sí pagaron la deuda. Claramente son mucho más deudores de los que ya pagaron esta deuda. Entonces ahí le decía el periodista a Boric, que plantea la condenación de las deudas estudiantiles con los fondos solidarios, los créditos Corfo, pero lejos lo más caro es terminar con el CAE, ¿cierto? Que son estos intereses bancarios. Y ahí le dice que son 8.000 millones de dólares, que es el 10% de los fondos de la nación para subsidiar y pagar esta deuda. Entonces ahí lo que proponía Gabriel Boric era condonar el CAE a 20 años. Es decir, esta deuda se pagaría con un plazo de 20 años, lo que tendría que generar que los siguientes presidentes, ¿cierto?, mantengan este compromiso finalmente, porque el gobierno hoy día de un presidente de 4 años, esa deuda no se iba a poder generar o pagar en 4 años, por lo que Boric propuso esa situación en el debate. Y ahí también le preguntaba a Ramón Ulloa, ¿qué pasa con los que ya pagaron, ¿cierto? Porque los que ya pagaron tuvieron que llevarse toda esta carga de los pagos inmensos que generaba el CAE, y ahí Boric decía que claramente, como era muy menor el número de los que ya pagaron en comparación con todos los que deben, definitivamente él esperaba que la gente que ya pagó tuviera este tema de solidaridad con las personas que todavía siguen endeudadas, para que no se genere ahí una molestia con los deudores, y que no fuera injusto también con el otro grupo de deudores. Y por último, para ya como cerrar, porque claramente los debates abordan muchos temas, fue un debate de más de 2 horas, así que solo les presentamos aquí algunos de los puntos principales que salieron, fue respecto a los derechos de agua, que fue una frase bien polémica también de Gabriel Boric, respecto a que estamos cruzando hoy día una mega sequía, ¿cierto? Sabemos en Petorca, sabemos todo el tema de los derechos de agua, que hoy día en Chile no están bien regulados, y que, por ejemplo, con el negocio de la palta, por ejemplo, estos dueños de las productoras de esta verdura gastan litros de aguas increíbles, y muchas veces la población, al desviarse estos cauces de agua, queda sin el acceso a este bien básico. Y ahí Boric dice que definitivamente sí van a tener que entrar a discutir los derechos de agua de las personas, ¿cierto?, de estas productoras, para que definitivamente la gente pudiera acceder a este derecho. Así que si era necesario, los derechos de agua iban a tener que discutirse, y él dijo que definitivamente lo van a definir, van a tener a los mejores expertos en la materia hablando de sequía, y que esto será de forma transversal y va a ir directamente en beneficio de las comunidades afectadas para combatir todo este tema de la sequía que hoy día afecta a nuestro país. Y esos fueron algunos de los momentos que tuvieron los candidatos dentro de estas 2 horas, y cabe destacar también como esta fuerte interpelación entre ambos que hubo, este cruce entre round de palabras que ambos están diciendo, porque sabemos que Boric siempre fue apodado voltereta, ¿cierto? Por esta capacidad de diálogo, que un día dice una cosa y que un día dice otra, pero a la vez Boric también le decía a Kast que él, con todos los cambios que hizo con este programa de gobierno, incluso los mismos periodistas, Ramón Ulloa le dijo sobre esto, que él interpela a Boric
sobre que da volteretas, pero finalmente durante este último tiempo ha hecho cambios programáticos radicales de su gobierno, que también le dan como la connotación de que se está dando volteretas también. Entonces ahí también se interpelaron entre los dos candidatos e incluso los periodistas también le consultaron a José Antonio Kast sobre esta materia, y en general este debate igual estuvo bien intenso, bien marcado ahí por el debate entre ambos candidatos y también la interpelación de los periodistas, sobre todo con los cambios de programa de gobierno y las miras de gobernabilidad que van a tener ya a una semana, poquito más de una semana de la elección que se nos viene para el 19 de noviembre. Perfecto, Tami, muchas gracias por el resumen resumen de lo que fue este debate de hoy en la mañana. Yo lamentablemente no lo pude ver, estuve en clases con una presentación, así que me lo perdí, pero efectivamente sí estuvo ardiendo redes sociales respecto a la dinámica que tenían, como que fue bastante dura, como prepotente la conversación que estaban teniendo, el debate en realidad que estaban teniendo. Y eso hizo estallar, encuentro yo, las redes sociales. Me sorprendió mucho, porque fue como un ambiente súper brusco, por decirlo de alguna manera. Me llamó la atención ciertas participaciones de periodistas, por ejemplo, no recuerdo el nombre, soy muy mala con los nombres, perdón, pero lo estuvimos comentando en la mañana con Ariel, porque nos encontramos en ese minuto. Gracias. Y resultó que una periodista, como bien sabemos, Gabriel Boric anteriormente en el resto de los debates se le ha criticado mucho por el no manejo de cifras. Lo cual, claro, es muy cierto como candidato presidencial y tal vez como futuro presidente es importante que conozca ciertas cifras como cuál es el PIB, como cosas básicas, pero la profundidad y la pregunta sin horizonte o sin un destino me pareció tan absurda que hizo la periodista, no sé si ya lo encontró el Ariel, bueno, pongámosle la periodista, respecto a cuál es el número, la cantidad de carabineros que Jessica existen Castañeda. en Chile. Gracias. La periodista Jessica Castaña, no sé de qué canal es. Castañeda es de Radio Agricultura. Radio Agricultura. Respecto a la cantidad de carabineros que existen en Chile. Claramente una cifra que se actualiza cada año. Pero en el fondo la pregunta no tenía ningún otro fin, por cierto, no sé si lo habrán alcanzado a ver ustedes durante la mañana, insisto, porque fue bastante temprano, pero la pregunta no tenía un trasfondo, en el fondo, bueno, candidato, en el fondo usted tenía este contexto que usted plantea, una reforma, lo que es la institución de carabineros, claro, pero en el fondo, ¿a qué apuntaba la pregunta de que tú me dijeras, como Ariel, cuál es la cifra de, no sé, de estudiantes que estudian hoy en Chile en las universidades? ¿Cuál es el fin, en el fondo? Creo que ya quedó claro en el fondo la pregunta, pero me sorprendió mucho esa mala intención. De hecho, lo llamamos en la mañana con Ariel una mala pilla, como perdonando el francés. Buscaba pillarlo. Ese era Sí. el objetivo, decir como, jaja, no sabes nada. Ese era el propósito más que generar un debate. Exacto. Entonces eso nos sorprendió bastante con Ariel. Dada la modalidad también, que no era como algo, como un espacio más abierto, bien decía la Tami, que se abrió el espacio hacia los periodistas de regiones, entonces quizás esperaba como un nivel de análisis, un nivel de profesionalismo un poco mayor. Para mí sí fue poco profesionalismo establecer esa pregunta, sabe que han haya sido, si lo hubiesen preguntado a Kast directamente por cuánta gente de derecha, cuánta gente, no sé, de la religión Opus Dei existe hoy en Chile, la pregunta irrelevante, totalmente. Pero bueno, así se dio un poco lo que fue el ambiente que recibí dentro de redes sociales respecto a lo que fue el debate. Pero Ariel, te doy el pase como para hacer una breve análisis de respecto a lo que fue el debate para luego pasar al último tema y ya ir cerrando el programita. Sí, por supuesto. Bueno, corrijo, no sé si estoy seguro de que es ella. Supuestamente sí lo hice a la página del Archi, pero no me calzó la foto con las imágenes, así que queda en pendiente el nombre de la periodista, pero lo pueden encontrar en el extracto en el Instagram de Radio Agricultura, por si lo quieren ver. Y ahí reconocen todo lo que estamos contextualizando. Respecto al debate, un debate que es muy extraño, porque creo que los debates de Archi siempre dan más posibilidad al debate. Como que les dan más espacio para conversar entre ellos y siempre son más tensos.
Por ejemplo, el de primera vuelta también generó momentos muy, muy tensos entre Boric y Artés y Sichel, me acuerdo, Kast y Sichel, Proboste y Sichel, Sichel y Boric. Entonces hubo muchos cruces y los debates de la Archi son así, no sé por qué. Son mucho más tensos y desean mucho más espacio a estas interpelaciones, a estos momentos que se pueden dar. Entonces, ahora como se fueron también muy en la mala con este tenso cruce respecto a las acusaciones, que ahí se nota un poco, si bien Boric buscaba como calmar, así como luego bajar un cambio, igual perdía el control, pero Kast enrabiado, enfurecido con todas las declaraciones de Gabriel Boric y diciendo cosas realmente equivocadas para después decirle al final que se estaba equivocando con el término. Pero el momento ya quedó, el corte ya quedó y solamente con el fin de hacer daño. No iba a tema esa situación. Creo que estuvo muy de más, estuvo muy, muy de más esa acusación que termina siendo como buscando ser, no sé, algo como el gran salvador de la situación cuando no lo es así. Ya lo vimos en el programa pasado, que lo analizaron muy bien las chicas respecto a esa situación. Así que creo que el debate es muy, muy tenso, pero si bien me gustó mucho esto, sobre todo el espacio de las radios regionales, que está bien la descentralización, está bien estos espacios que sobre todo la gente de región se informa mucho por las radios regionales. Entonces se integran muchos estos espacios que ayudan a la descentralización y la descentralización se tiene que hacer en todos los espacios, incluyendo estos de debate. Y me gustó mucho que participaran estos medios regionales, pero donde va a estar más la atención, producto de que es un formato de debate muy distinto, es el día lunes, que es el formato televisivo organizado por Anatel. Así que ese va a ser el tema pendiente que se tiene que tener respecto al tema del debate, pero no creo que afecte mucho ni un triunfo para uno, ni una derrota para otro, producto que queda todo muy empatado. Donde realmente se van a ver las cosas es en esta última etapa de campaña. Obviamente Boric está liderando las encuestas y se ha visto de mejor forma respecto a Kast, sobre todo con el trabajo territorial y Kast en Estados Unidos. Entonces, hay pequeños detalles que han hecho que Kast se viera desfavorecido en respecto a Gabriel Boric, tanto en las encuestas como en el análisis político, pero en las urnas quizás podemos ver otras cosas, pero sí o sí estar atentos a lo que va a suceder el día lunes más que el del día de hoy. Efectivamente. Tami, ¿algo más que agregar respecto a este tema de los debates? No, concuerdo con lo que mencionaba el Ariel, que definitivamente este debate, creo que no hubo ni un ganador ni un perdedor del debate. Ambos en algún momento ahí perdieron un poco los cabales con las respuestas ahí. Hubo harta interpelación personal, como decían ustedes, el formato igual estuvo bien, bien preciso. Me di cuenta que los tiempos eran como muy estrictos, lo paraban en medio de la intervención a los candidatos del moderador, los tiempos para debatir entre ellos eran así como muy, muy precisos, solo cuando se interpelaban. Así que no, yo creo que como decían ahí, estar atenta ya al último debate que se viene la otra semana, que finalmente, bueno, este debate igual fue súper temprano, pero finalmente igual la radio es un medio que, por ejemplo, la gente ocupa para irse al trabajo, que la pone de fondo mientras está haciendo otra cosa, entonces igual es una buena forma de llegar a más gente para que finalmente, más allá de la preferencia política o las preferencias de cada persona, voten en base a fundamentos, que los programas se conozcan y que vayan bien informados a votar el 19 de diciembre. Así que eso. Perfecto, Tami, muchas gracias. Y finalmente pasamos a nuestro último tema, pero no menos importante, lo que fue la aprobación del matrimonio igualitario, en donde Chile se suma a la nueva lista de países que dan el sí al casamiento igualitario, matrimonio igualitario. El mandatario, Sebastián Piñera, claramente promulgó el proyecto que modifica el concepto de matrimonio, el cual fue despachado por el Congreso el martes de esta semana. Desde La Moneda.
apuntó que los objetivos de esta ley son proteger a las familias, especialmente a los niños, dar vida al principio de que las personas nacen libres e iguales y la libertad de las personas. En este sentido, el jefe de Estado recordó también todos los avances en materias que se han concretado durante sus 2 mandatos, entre ellos el Acuerdo de Unión Civil y la Ley Zamudio. Vaya voltereta hablando de volteretas respecto a lo que es el matrimonio igualitario. El presidente se posicionaba como una persona no a favor del matrimonio igualitario. Claro, sale justamente este proyecto que fue iniciado dentro del gobierno de Michelle Bachelet, by the way. Pero un poco de historia respecto a lo que es y fue este proyecto de ley y ahora esta ley que ya fue promulgada. El primer proyecto de matrimonio igualitario fue presentado en marzo del 2008 por varios diputados, les voy a decir algunos nada más para que no nos mareemos. Por la entonces diputada Adriana Muñoz del PPD y los entonces diputados Alfonso de Urresti, Marco Enrique Ominami, Guido Giraldi. Luego en agosto del 2010 un segundo proyecto fue presentado esta vez en la Cámara Alta por la senadora Isabel Allende y varios senadores más, dejémoslo así. Durante la campaña presidencial de 2013, 7 de los 9 candidatos de ese entonces se habían señalado como a favor del matrimonio igualitario. Y la ganadora, la Soa Bachelet, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, iba a decir presidenta, perdón, decidió incluir dentro de su programa político, su programa de gobierno, lo que fue el sí a la prueba al matrimonio igualitario. Y lo incluyó dentro de su programa bajo la siguiente consigna: convocaremos un debate abierto con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia. Sin embargo, sucedió que en 2015 el ministro Marcelo Díaz, el vocero entonces de ese gobierno, anunció que el proyecto de ley se enviaría recién el último trimestre del 2017, es decir, cuando ya estaba cerrando el gobierno de Michelle Bachelet, y esto finalmente impedía que se alcanzara a aprobar durante el periodo de la expresidenta. Entonces, pasó que proyectos como que modifican el derecho a familia, por ejemplo, suelen requerir varios años, como es este mismo proyecto de matrimonio igualitario, varios años de tramitación en el fondo. Entonces esa era la complicación, que a pesar de que venía desde el gobierno de Michelle Bachelet, no se iba a alcanzar a promulgar dentro de su periodo. Entonces pasó que en distintas oportunidades, tanto Fundación como como otras organizaciones han hecho ver a ministros y a la misma presidenta que el plazo anunciado era excesivo, como esto que les decía que recién era presentado a finales de 2017. Voy a intentar hacer lo más breve con la historia respecto al matrimonio igualitario. No me voy a demorar más de un minuto. Pasó que durante el 2006 los representantes de la Fundación Iguales crearon el primer proyecto de matrimonio igualitario en Chile, que contempla la afiliación, y hicieron un convenio con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y lo entregaron a la presidenta Michelle Bachelet. Y ella se comprometió con adelantar el debate respecto a lo que sucedería eventualmente con el matrimonio igualitario. Finalmente, en el 2017, la presidenta firmó el envío del proyecto del matrimonio igualitario, y esta vez, con máxima autoridad del país, presenta, la primera vez que como máxima autoridad, del país presenta esta iniciativa, dando un apoyo claro a lo que vendría siendo el apoyo, al matrimonio igualitario. Igual, hablando de volteretas, ahí interesante, porque Michelle Bachelet se establecía en primera instancia cuando era parte directa de la concertación con su primer gobierno, súper conservadora, como súper no, como pro vida, por decirlo así. No sé si me atrevería a llamarla pro vida directamente, pero no estaba a favor del aborto. De hecho, costó sacar las 3 causales. Pero bueno, la vida da sorpresa da la vida, una cosa así. Pero también hay que ver el conglomerado que la está apoyando, liderado por el Partido de la Democracia Cristiana. Uh-huh. Hay que... Es verdad. Sí, pues es que a eso voy, como el análisis de ahí de esta voltereta que da Bachelet, porque claro, la primer mujer presidenta tiene que apuntar a una figura fuerte, y que haga respuesta a lo que Chile estaba, como el país, como sociedad, estaba demandando en ese minuto, y claramente no era una prioridad el aborto, claramente no era una prioridad tampoco el matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ¿quién sabe si es que en ese minuto ella sí estaba a favor como persona natural del aborto, de lo mismo que fuese el matrimonio igualitario?
como en temas de contexto, Chile no era un país que estuviese preparado en ese primer gobierno para hablar de aborto, para hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, valga sacar siempre los contextos, por ejemplo, que el año 2006 fue donde fue el movimiento pingüino, que hablaba un poco de cosas que ya ahora que están súper obsoletas, que cambiaron el movimiento del 2011. Entonces, otra eran las prioridades, otra eran los momentos y además otra era la confección del Congreso. Es un punto súper importante que hace que este proyecto se apruebe ahora y por qué no se apruebe en otro momento. Porque el Congreso del 2006, bueno, desde el inicio de la democracia hasta el día de hoy, era muy 50-50. Literalmente eran 50% de la concertación y 50% de la alianza, con unos puestos sueltos que no generaban relevancia. Entonces, no, obviamente con una derecha, primero con una izquierda, comillas izquierda, muchas comillas izquierda con la concertación, ya conservadora, y una derecha ultraconservadora. Entonces, Difícil. hace que todo se volviera mucho más complejo y llegar a los momentos para poder tenerlo el día de hoy. Efectivamente. Pero bueno, sigo con esta línea de tiempo auspiciada por Iguales, esta organización que, digamos, impulsó este proyecto. Sucede que finalmente, bueno, casi llegando al final en realidad del 2017, el proyecto se ingresó finalmente al Congreso a través de la Comisión de Constitución del Senado. También en 2017, un mes después, el proyecto se comenzó a discutir en el Senado y las organizaciones, como es de costumbre, fueron a exponer respecto a cuál era su postura, qué es lo que esperaban, etc. 2019, el 9 de enero, ya con el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Franco Buenchumilla, puso en tabla el proyecto de ley matrimonio igualitario, ante el cual se decidió por los senadores presentes y con ausencia del Ejecutivo que la próxima sesión serán oídos algunos docentes de Derecho Civil para que expongan del tema, así como lo tiro, en el fondo. Se vuelve a conversar este tema. Y el 10 de septiembre, en una nueva sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, son llamados a exponer la Fundación Iguales y Comunidad y Justicia. En la sesión se acuerda finalmente que en el mes de octubre será expuesto nuevamente el proyecto en tabla, en donde la Fundación espera que se vote la idea de legislar. En ese momento estaban como esperando esta idea. Ya el 5 de noviembre del 2019 también se aprueba la idea de legislar recién. Recién me refiero desde que ingresó el proyecto en marzo de 2008, desde cuando se empezó a conversar, y recién el 10 de septiembre se logra poner en tabla. Y el 5 de noviembre del año antepasado, iba a decir 2019, el año antepasado se aprueba la idea de legislar. O sea, estamos hablando de casi de años. Casi de años desde la primera propuesta, pero valga recordar que esa no es la misma. Hay que destacarlo, sino del proyecto del 2017. Sigue siendo mucho tiempo, por supuesto. Claramente. Sí, son dos proyectos distintos. Y el 15 de enero de 2020 la Sala del Senado aprueba el proyecto en general del matrimonio igualitario. El resultado de la votación, mayoría, 22 votos. Y durante el debate intervinieron ciertas figuras como Jimena Rincón, Carolina Goich, entre otros. Y así fue como comenzó el proyecto a discutirse de manera particular, y así fue como terminó resultando ya. Ahí sí, pasado más de 10 años desde que se comienza a hablar, no sé si en el país, porque claramente es un tema que viene desde hace muchos años, pero en la agenda legislativa como política, desde 2008 hasta recién 2021. ¿Cuántos años son? 10. Son 13 años. 13 años. Claramente un gran avance para la comunidad, un logro. También he visto mucho que no hay que tomarlo como tanto logro. No sé qué han visto. Les abro la pregunta, ¿cómo son las reacciones que ustedes han visto al respecto? Antes algo que agregar, que Dale. también fue un super hito, que fue para la cuenta pública del año pasado, que fue el donde el presidente Sebastián Piñera le dio urgencia, que es cuando una cualidad del presidente que dice como quiero que este proyecto se discuta ahora ya. Y que ahí donde se un poco rompieron los esquemas y fue el gran anuncio de la cuenta pública. Quedamos todos para adentro, lo Quedamos conversamos todos, en sí. el programa, así como, wow, ¿qué pasa? Como esto era un poco era el pinkwashing que se denominaba. ¿Cómo? Que el pinkwashing es como ¿Lavado de imagen? un lavado de imagen a partir de temas de género.
Entonces, Ah, como la polaridad del presidente estaba en el piso, sí, pues había pasado el estallido, después la pandemia y su pésima reputación. Sí, te recuerdo. entonces como que se hablaba mucho de pinkwashing, pero era como algo agradecido. Y respecto al tema de la comunidad, siempre se genera esta discusión eterna un poco respecto a las organizaciones. Por lo menos yo lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he investigado es respecto al tema, es que si bien el tema del matrimonio igualitario es algo importante, hay otros temas más importantes, como por ejemplo que el tema de la discriminación, el tema de la violencia, el tema de la justicia, como no hay justicia paritaria para ataques homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos y también con discursos de odio, por ejemplo, que el que vimos del actual diputado electo por el Distrito 10, Johannes Kaiser, contra Emilia Schneider. Entonces siento que si bien se puede considerar un logro, yo lo considero un logro, que sobre todo en un contexto país donde José Antonio Cast pasó a segunda vuelta, hay que tenerlo en consideración que es un logro, sin embargo, es la punta del iceberg para un montón de problemáticas que sí se tienen que discutir y sí tienen que darse cierta prioridad y que esto no es suficiente. Como ese siempre es el punto, como Móvil e Iguales ahora tienen que empezar a buscar otros temas de fondo, porque fueron los que más tiraron del carro un poco del matrimonio igualitario. Ya lo consiguieron, ya estamos, punto. Pero faltan muchas cosas más. Concuerdo, Tami. ¿Tú qué tienes que opinar al respecto antes que comente lo último ya para ir cerrando? Sí, igual he visto por parte de la comunidad esto como una celebración. Después de esta aprobación se dio un encuentro, ¿cierto?, en Plaza Italia, Plaza Dignidad, de esta comunidad, celebrando el hito que finalmente tomó 10 años más o menos, como comentabas tú con la historia, Vané, entre un proyecto, entre otro proyecto, en que Piñera entró al gobierno estando en contra de esto y terminó su gobierno estando a favor de esto y poniéndole como urgencia a este proyecto en la cuenta pública para que se comenzara a discutir, porque también tenemos que tener en claro que las leyes en nuestro país son sumamente burocráticas y que se dan muchas vueltas, ¿cierto? Y que proyectos se demoran mucho tiempo en salir adelante. Lo que he visto de reacciones es que claramente el matrimonio igualitario es un gran logro, es un gran paso gigante en vías de ser un país mucho más abierto y menos conservador, porque Chile igual todavía tiene rasgos. Lo podemos ver en la Cámara de Diputados, lo podemos ver, como decías tú, Ariel, con las declaraciones de estos diputados recién electos, como es Johannes Kaiser, que yo creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo. El mismo gobierno de Sebastián Piñera lo mandó a callar a través de el secretario general de gobierno, Jaime Belolio. El mismo caso. Entonces, sí, terrible. Entonces, quedan rasgos todavía. Si bien hay que avanzar en ese otro punto, claramente es un gran logro y genera una base de igualdad entre más allá de tu ser heterosexual, homosexual, lesbiano, transexual, puedas optar a un matrimonio igualitario, más allá de los valores o creencias de gente que todavía sigue la clase política. Eso no debería incidir en la vida de otras personas, sobre todo con temas valóricos que hoy día ya en el siglo XXI no son discutibles. Ya para esta generación, la generación nueva, es un tema normal, no es un tema tabú, y esto va también de la mano con los representantes que elegimos para que gobiernen. Claramente siempre hemos visto como la clase política que viene de cajón, ¿cierto? De la antigüedad, de la familia, que viene de la política del siglo pasado, hoy día sigue mayoritariamente gobernando. Recién están entrando estas fuerzas nuevas, lo vimos en la elección pasada del 2017 con la irrupción del Frente Amplio. Hoy día lo vemos en esta elección a 4 años de esa irrupción con el Partido de la Gente. Digamos como que de los dos sectores, por decirlo así, entra como una nueva camada que si bien cada uno de ellos puede tener ciertas críticas, desde mi punto de vista personal es valorable que entre gente nueva a ocupar estos espacios. Definitivamente para ver cómo se desenvuelve, y eso era lo que quería agregar respecto a esta aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Perfecto, Tam. Muchas gracias. Solo comentar que, bueno, finalmente con esta ya promulgación de ley, Chile se convierte en el 7º país de Latinoamérica en legalizar los casamientos de parejas del mismo sexo. Y con respecto a mi opinión, yo creo que, claro, a diferencia de la Tami, no he visto tanto así como celebración.
sí, claramente es como un logro para la comunidad. Bien lo dicen las personas mismas que pertenecen allá, pero creo que más he visto que se ha intentado catalogar como un avance, más que algo que celebrar directamente, porque en el fondo para denotar el atraso. Como recién, lo decíamos recién, más de 13 años desde que se inició la conversación, y recién convertirnos en el séptimo país recién en aprobar este tema, muy ligado a lo que dice la Tami, como a lo moral, lo ético, las creencias como religiosas. Entonces, claro, como concuerdo con esa mirada, como más allá de aplaudírselo al gobierno, más como claro, un avance en materia de igualdad de género y de lo que son los derechos de la comunidad LGBTIQA+. Pero claro, seguir avanzando en el fondo en esta temática no es el no es el único tema, no es el único tema que le compete ni que tampoco le interesa a la gente que es parte de la comunidad. No es el fondo, el foco, la meta jamás ha sido solo como el casamiento. Y por eso también decía que he visto mucha disputa, porque muchas organizaciones tampoco se llevan tan de la mano con lo que son la Fundación Iguales y Móvil. De hecho, hay bastante disputa, lo hemos podido ver en otras marchas, en lo que fue el mes del orgullo, donde claramente muchas organizaciones se veían confrontacionadas hasta físicamente con Móvil e Iguales. Lo que vi, Uh-huh. algo chiquitito, de eso que decías de las fundaciones, vi sí como una infografía por las redes sociales rondando, de que decía como se aprobó el matrimonio igualitario, ahora qué más va a ser iguales o móvil, cuál es como su siguiente lucha de campaña, ¿cierto? Uh-huh. Porque como tú decías, Vane, hay como todo un tema de problemas atrás y claramente interpelaban a estas fundaciones, como que de esta publicación que rondaba en redes sociales, que era como su único factor de movimiento, más allá de considerar Claro. otras aristas que siguen siendo importantes para esta comunidad. Uh-huh. En eso lo resume, claro, lo que dice la Tami. En el fondo, no es lo único por lo que pelea la comunidad y hay más. Y claro, como apuntar a que estas organizaciones también se amplien, como amplíen. Se amplíen en cuanto a la discusión de los temas que son importantes dentro de la agenda, por lo que también han sido muy criticadas. Pero bueno, chicos, ¿tienen algo más que agregar al respecto para ya hacer el cierre del programita? Nada más que agregar, solamente como cierre, recordar que vamos a estar el 19 en vivo. Uh-huh. Estamos intentando hacer lo mejor posible y ojalá resulte todo lo que tenemos en mente para ese día. Se vienen cositas. Ojalá ojalá se puedan concretar y estar atentos a el próximo domingo, que es el día de la elección, de nuestras redes sociales que vamos a estar haciendo. Lo más posible que, como estuvimos la semana pasada, en la elección pasada, estuvimos trabajando con Vergara, lo más posible que lo hagamos nuevamente. Uh-huh. Y ver otras posibilidades. Y también recordar que la semana pasada no estuvimos en vivo, pero igual tuvimos programa, así que pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Así que eso, por lo menos por mi lado, y el resto de las redes sociales que lo va a decir la Vane más adelante. ¿También algo que agregar? No, nada, yo creo que fue un programa ahí bien intenso, con harta información, de todo un poquito, así que reiterar esta invitación del otro 19 de diciembre, que va a ser nuestro último programa de cierre de temporada, por decirlo así, de temporada 2021, estamos en 2021, los tiempos ya como que con la pandemia se difuminaron totalmente de Radio F5 para que nos acompañen ese día. Vamos a estar todo el día activos en las elecciones, así que invitarles también a que ese día se conecten con nosotros y ahí vamos a estar comentando quién va a ser el próximo presidente de Chile, que se vienen definiciones también muy importantes en el futuro de nuestro país. Así que ya saben, no se olviden de sintonizarnos el próximo domingo en las elecciones del 19. Vayan a votar, lleven su bloqueador, agua como siempre, las recomendaciones necesarias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en Twitch. Así que eso, nos estamos despidiendo ya de nuestro penúltimo programa de esta temporada. Agradecida como siempre de quienes se quedaron hasta el final y quienes nos estuvieron escuchando durante el programa también, ya sea de forma en vivo o diferida. Así que eso, muy feliz de haber estado aquí nuevamente en el programa y que estén muy bien. Hasta luego.